¿Por qué la Biblia guarda silencio sobre 20 años de la vida de Jesús? Años borrados, ocultos, convertidos en misterio. Dicen que no importan. Pero, ¿y si en ese silencio se esconde la verdad más peligrosa? El silencio bíblico. Cuando abres el Nuevo Testamento, algo extraño aparece ante tus ojos. La historia de Jesús avanza, hasta que, de pronto, se detiene. Un niño de 12 años discutiendo con sabiduría en el templo de Jerusalén, sorprendiendo a sacerdotes y doctores de la ley. Esa es la última imagen clara que la Biblia nos da. Y después, nada. Casi 20 años de vacío. Un silencio tan profundo que se siente más como un grito apagado que como un olvido casual. ¿Qué pasó con ese niño que deslumbró en el templo? ¿Cómo es posible que la Escritura se quede en silencio justo en los años más formativos de su vida? La iglesia tradicional insiste, fueron años comunes. Años de carpintería, trabajo familiar, vida sencilla en Nazaret. Años sin milagros, sin enseñanzas, sin viajes. Pero, ¿de verdad podemos creer que el hombre que a los 30 años desafió imperios y transformó la conciencia de la humanidad, pasó casi 2 décadas sin dejar rastro? Este silencio bíblico no es cualquier silencio. Es un vacío incómodo. Porque cuando observas la vida de otros grandes maestros, notas un patrón. Moisés desaparece en el desierto antes de su misión. Buda se retira en soledad antes de su iluminación. Los profetas, los sabios, los fundadores de tradiciones, todos tienen un periodo oculto, una preparación silenciosa que antecede la revelación. Entonces surge la pregunta inevitable. ¿Y si los llamados años perdidos de Jesús no son ausencia, sino iniciación? El Evangelio de Lucas nos deja con un detalle, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Pero eso es todo. Una línea. Un resumen que encierra casi 2 décadas de vida. No hay milagros registrados. No hay parábolas. No hay viajes. Un velo de silencio cubriendo la etapa donde un niño se convierte en un hombre. Y sin embargo, cuando Jesús reaparece en escena, ya no es un carpintero anónimo. Se presenta con autoridad que desconcierta a los sabios. Con poder que transforma enfermos y corazones. Con palabras que estremecen a pescadores y que amenazan a reyes. ¿De dónde vino esa fuerza? ¿De dónde salió esa sabiduría capaz de incendiar la historia? No surge de la nada. Algo se estaba forjando en la oscuridad de esos años ocultos. Algo que no fue contado. Algo que quizás no quisieron que supieras. Porque lo cierto es que la Biblia guarda silencio, pero el mundo no. Fuera de los textos oficiales, en los márgenes de la historia, empiezan a aparecer susurros. Crónicas olvidadas, evangelios apócrifos, tradiciones transmitidas de boca en boca, relatos de viajeros y sabios de otras tierras. Todos ellos apuntan a lo mismo: Jesús no estuvo inmóvil. Jesús no estuvo perdido. Jesús estuvo en movimiento. Buscando. Aprendiendo. Preparándose. Y aquí es donde el silencio se convierte en un misterio vivo. ¿Por qué un vacío tan grande en el libro más influyente de la historia? ¿Acaso no es sospechoso que justo lo que falta es lo que más podría transformar la manera en que entendemos su mensaje? Imagina por un momento que este silencio no fuera accidental. Imagina que fue un silencio creado a propósito. Un silencio para proteger una verdad que podía romper los límites del control religioso. Un silencio para evitar que el mundo viera que la luz de Jesús no era un relámpago aislado, sino parte de un río más antiguo, un caudal de sabiduría que cruzaba culturas, continentes y tradiciones. Ese es el peso del silencio bíblico, no solo lo que calla, sino lo que insinúa. No solo lo que oculta, sino lo que despierta en ti cuando lo contemplas. Porque si en esos 20 años Jesús recorrió tierras, templos y desiertos, entonces no fue solo hijo de Nazaret. Fue hijo del mundo. Un buscador que absorbió lo mejor de la sabiduría humana y lo transformó en el mensaje más revolucionario de todos los tiempos. Y así, lo que parecía un vacío,
se convierte en la llave. El silencio de la Biblia no es ausencia. Es una invitación. Una invitación a mirar más allá de lo escrito, a escuchar los ecos en las sombras, a preguntarte: ¿qué hizo Jesús durante esos 20 años? ¿Y qué significa ese misterio para ti hoy? Tradiciones y leyendas. Si la Biblia calla, las leyendas hablan. A lo largo de los siglos, se han conservado susurros, fragmentos, ecos de una historia más amplia. Historias que nos dicen que Jesús no se quedó estático en Nazaret, sino que emprendió un viaje mucho más vasto. Algunos relatos lo sitúan en Egipto. Y no resulta extraño. Desde la infancia, la vida de Jesús ya estaba ligada a esa tierra. Mateo narra que José y María huyeron con él a Egipto para escapar de Herodes. ¿Qué pasaría si, años más tarde, regresara no como un niño refugiado, sino como un buscador de sabiduría? Egipto, incluso en su tiempo, era un corazón palpitante de conocimiento antiguo. Los templos de Heliópolis, los rituales de iniciación, la mística de los faraones, la biblioteca de Alejandría con su océano de manuscritos, todo ello ofrecía un terreno fértil para alguien destinado a transformar el mundo. Podría haber aprendido allí artes de sanación, simbolismos ocultos, prácticas espirituales que luego aparecerían reflejadas en sus milagros y parábolas. La idea no es descabellada. Pero las leyendas no se detienen en Egipto. También lo sitúan viajando hacia el oriente, hacia la vasta y mística India. En los monasterios del Himalaya circulan historias antiguas de un joven llamado Isa, un sabio venido de Occidente que pasó años entre los brahmanes y los yogis. Se dice que aprendió sobre el karma, la reencarnación, la liberación del alma del ciclo del sufrimiento. Los textos tibetanos descubiertos en el siglo XIX hacen referencia a un extranjero que buscaba el Dharma y que un día regresó a su tierra natal con un mensaje renovado. ¿Coincidencia? ¿O eco de una verdad escondida? Imagina a Jesús sentado entre los sabios de India, escuchando las enseñanzas sobre la compasión, la no violencia, el amor al enemigo. Más tarde, cuando pronunció: «Amad a vuestros enemigos y bienaventurados los mansos», sus palabras resonaban como un reflejo perfecto de esas mismas enseñanzas. ¿Y si esas ideas no solo fueron revelaciones espontáneas, sino también semillas recogidas en tierras lejanas y fertilizadas en su propio corazón? Otros relatos lo llevan todavía más lejos, hasta el Tíbet. Allí, en templos ocultos entre montañas nevadas, algunos monjes aún cuentan historias de un visitante occidental que vino en busca de sabiduría espiritual. En su tradición, un hombre de piel clara llegó para aprender el arte de la meditación profunda y la contemplación del vacío. Ese visitante fue recordado como un buscador del Dharma, un hombre que después desaparecería, regresando hacia su lugar de origen. ¿Podría haber sido Jesús? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero el eco persiste. En paralelo, dentro de su propia tierra, se habla de su vínculo con los esenios. Los esenios eran una hermandad secreta junto al Mar Muerto, dedicada a la pureza, la oración, la curación y el estudio de los misterios celestiales. Vivían apartados, practicaban rituales de purificación, baños sagrados, meditaciones y creían en la presencia de ángeles que guiaban la vida humana. Sus rollos, descubiertos siglos después en Qumran, resuenan con ideas que más tarde brillan en las enseñanzas de Jesús. ¿Es casualidad que Jesús predicara sobre el bautismo, la pureza del corazón y la comunión con los ángeles? ¿O es el eco de la formación que recibió en esa hermandad oculta? Y las leyendas no se quedan solo en el este. Algunos relatos, menos conocidos, lo sitúan incluso en Occidente. En las verdes colinas de Glastonbury, en Inglaterra, se cuentan historias de que un joven Jesús cruzó los mares con mercaderes fenicios, que caminó por aquellas tierras, dejando huellas que siglos más tarde se entrelazarían con la leyenda del Santo Grial. Historias imposibles de comprobar, pero imposibles también de borrar. Sea Egipto, India, Tíbet, los esenios o las costas lejanas de Britania, todas estas tradiciones apuntan a lo mismo. Jesús no vivió 20 años en silencio pasivo.
Vivió en búsqueda. Vivió en movimiento. Vivió en preparación. Y eso cambia todo. Porque si estas leyendas guardan siquiera un fragmento de verdad, entonces el Jesús que conocemos es solo la mitad de la historia. No fue un hombre que apareció de la nada con sabiduría celestial inexplicable. Fue alguien que caminó entre templos, bibliotecas, desiertos y montañas. Que bebió de fuentes ancestrales y luego las transformó en un mensaje único, destinado a despertar a la humanidad. Quizás esa es la razón por la cual el relato oficial guarda silencio. Porque un Jesús formado por múltiples tradiciones, un Jesús que aprendió de otros pueblos, un Jesús universal. Sería un Jesús imposible de encerrar en una sola religión. Un Jesús que no pertenece a una iglesia, ni a una nación, ni a un dogma, sino al mundo entero. Y tal vez ahí, en esas leyendas dispersas, en esos relatos fragmentados, se esconde el verdadero retrato. El retrato de un buscador que, en lugar de quedarse en lo seguro, cruzó fronteras visibles e invisibles para descubrir lo que un día compartiría con toda la humanidad. El retrato de un Jesús viajero, iniciado, peregrino, que encontró en cada cultura un espejo de lo divino. Y ahora la pregunta ya no es si estas historias son reales o inventadas. La verdadera pregunta es: ¿por qué tantas culturas, separadas por miles de kilómetros, guardan memoria de un joven maestro venido de Occidente? ¿De dónde nace esa coincidencia universal? Y, sobre todo, ¿qué significa eso para ti? El porqué del silencio. El silencio no es casual. No es un descuido, ni un error de los evangelistas. El silencio en los evangelios sobre los años perdidos de Jesús parece más bien un muro. Un muro levantado a propósito, con la intención de ocultar algo que no debía saberse. ¿Pero por qué? ¿Por qué se borran casi 2 décadas de la vida del hombre más influyente de la historia? La primera respuesta nos lleva a una idea inquietante: control. La religión organizada, desde sus orígenes, ha necesitado mantener una narrativa clara, uniforme, sin grietas. Un relato en el que Jesús aparece de pronto como adulto, listo para predicar, sin preguntas, sin maestros humanos, sin influencias externas. De esa manera, todo lo que enseñó puede atribuirse a una revelación directa de Dios, sin posibilidad de contaminación cultural. Jesús como un misterio inexplicable, surgido de la nada. Si en cambio se admitiera que Jesús viajó, que aprendió de otras tradiciones, que buscó en bibliotecas, templos y comunidades secretas, entonces la historia ya no sería pura. Ya no sería exclusiva. Y ese detalle lo cambia todo. Porque un Jesús que bebió de fuentes de India, Egipto o Grecia no sería solo el Cristo de una nación o de una iglesia, sino un Cristo universal, sin fronteras. ¿Y cómo controlar a un Cristo así? Imposible. Otra razón del silencio puede ser aún más profunda. No se trataba solo de proteger la narrativa oficial, sino de proteger el poder mismo. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino oficializó el cristianismo, la fe fue moldeada para sostener un imperio. Los concilios decidieron qué libros quedaban dentro y cuáles debían ser rechazados, cuáles voces se elevarían y cuáles serían silenciadas. En ese proceso, los años perdidos de Jesús eran un riesgo. Un terreno demasiado fértil para interpretaciones libres, para conexiones con otras religiones, para verdades incómodas. Era más fácil cortar, borrar, callar. Pero el silencio mismo habla. Nos dice que hay algo allí. Porque ningún escritor antiguo dejaba un vacío tan grande en la biografía de un maestro. Incluso los héroes mitológicos tenían relatos de infancia, juventud, formación. ¿Y Jesús? Nada. ¿No te parece sospechoso? Ese silencio es como un velo. Y cada velo, cuando se coloca, es porque hay algo detrás que no debe ser visto. Los primeros cristianos, quizá, entendían más de lo que hoy imaginamos. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el de la infancia, sugieren que existían tradiciones paralelas sobre la niñez y juventud de Jesús. Historias que hablaban de un niño prodigioso,
de un joven con sabiduría anticipada. Pero esos textos fueron marginados, declarados heréticos, arrancados de la narrativa oficial. El resultado, un vacío que nos obliga a aceptar la versión autorizada, sin preguntas. Y, sin embargo, el vacío invita a preguntar. Porque la ausencia es también un lenguaje. Cuando callas un secreto, el silencio se convierte en un eco que grita más fuerte que las palabras. El hecho de que no sepamos nada de 20 años es, en sí mismo, un indicio de que esos 20 años importan. Ahora bien, hay otra posibilidad más delicada. El silencio quizá no sea solo un borrado externo, sino también un diseño divino. Tal vez Dios permitió ese espacio en blanco para obligarnos a buscar, a indagar, a no quedarnos con respuestas fáciles. Tal vez quiso que, en lugar de recibir todo servido, nos convirtiéramos en buscadores, igual que Jesús lo fue. ¿Y si el vacío es un espejo? ¿Y si lo que la Biblia no dice es precisamente lo que cada uno de nosotros debe descubrir en su propio viaje? Este silencio, entonces, cumple dos funciones. Por un lado, protege un poder humano que temía perder el control. Por otro lado, despierta una búsqueda espiritual en aquellos que no se conforman con lo superficial. Imagina lo que ocurriría si mañana apareciera un documento auténtico, incuestionable, relatando los años perdidos de Jesús en detalle. Imagina el terremoto que provocaría en la fe institucional, en las jerarquías, en los dogmas. Pero imagina también la revolución que provocaría en el corazón de millones, la certeza de que Jesús caminó, aprendió, buscó, igual que nosotros. Que no vino a imponerse desde arriba, sino a enseñarnos el camino del buscador. Eso es lo que el silencio protege. Y al mismo tiempo, eso es lo que el silencio revela. Que detrás de esos años borrados no hay un vacío muerto, sino un misterio vivo. Un misterio que nos invita a preguntarnos: ¿qué hizo Jesús en esos años? ¿Qué aprendió? ¿Quiénes fueron sus maestros? ¿Y por qué decidieron borrar esas huellas? Quizás nunca lo sepamos del todo. Pero cada vez que abrimos la Biblia y encontramos ese hueco, cada vez que sentimos esa ausencia, tenemos una oportunidad. La oportunidad de escuchar el susurro detrás del silencio. De entender que no todo está escrito. Que el Evangelio no es un libro cerrado, sino una invitación abierta a seguir buscando. Y ese silencio, en lugar de ser una ausencia, se convierte en un llamado. Un llamado a no conformarnos con lo oficial, a no aceptar sin cuestionar, a despertar la curiosidad espiritual que nos conecta con lo divino. Porque si algo nos enseñó Jesús, con palabras o sin ellas, es que la verdad no se impone, se descubre. Y a veces, la forma más poderosa de revelar una verdad es a través del silencio. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. El mensaje oculto. El silencio de la Biblia sobre la juventud de Jesús no es solo un hueco histórico. Es un espejo. Un espejo que refleja algo que casi nunca nos detenemos a pensar: la vida de Jesús también fue una vida humana. Una vida con procesos, con aprendizajes, con caminos ocultos que no se nos contaron. Lo que no está escrito es, muchas veces, más poderoso que lo que sí se nos dio. Ese vacío de 20 años puede ser la invitación más profunda de todas: mirar hacia adentro y preguntarnos qué significa realmente seguir a Jesús. Piénsalo un momento. Si la Biblia hubiera descrito con lujo de detalle lo que hizo Jesús desde los 12 hasta los 30, nosotros simplemente lo habríamos leído y repetido. Pero al no tener nada, surge una posibilidad distinta, la de caminar el mismo viaje. El viaje del buscador. Porque Jesús no vino a darnos un mapa cerrado, vino a mostrarnos un camino vivo. Ese silencio, entonces, es como una llave. Una llave que abre un espacio interior. Un recordatorio de que la fe no consiste solo en memorizar versículos, sino en vivir una experiencia personal con Dios. Muchos se preguntan: ¿por qué Dios permitió que esos años no quedaran registrados?
La respuesta puede ser más sencilla de lo que creemos, porque no se trata de los años de Jesús, se trata de tus años. Del tiempo en que tú también pareces estar oculto, sin respuestas, sin claridad, en tu propio desierto. Jesús también pasó por ahí. Y aunque la Biblia no lo cuente, ese silencio nos dice que esos tiempos no son inútiles, no son perdidos. Son parte esencial del plan. Mira cómo funciona en nuestra vida. Hay temporadas de éxito, de claridad, de frutos visibles. Pero también hay temporadas de silencio, de anonimato, de espera. ¿No es así? Y en esas temporadas nos preguntamos: ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué nada se mueve? ¿Por qué no pasa nada en mi vida? La verdad es que sí pasa. Solo que lo que ocurre en silencio no siempre se ve. Es formación. Es preparación. Es madurez que se va gestando en lo secreto. Eso mismo ocurrió con Jesús. Antes de caminar sobre aguas, antes de multiplicar panes, antes de resucitar muertos. Hubo 20 años de silencio. 20 años de procesos ocultos. 20 años en los que Dios lo estaba formando, tallando, entrenando para lo que vendría. El mensaje oculto es que el silencio también habla. Habla de paciencia. Habla de confianza. Habla de un Dios que obra en secreto. Y esto nos lleva a otra verdad poderosa. Lo que no se dice de Jesús, se dice de nosotros. Porque si Él pasó por un tiempo oculto, también nosotros pasaremos por ese camino. Y lejos de ser un error, es el método divino. Jesús no apareció de repente con poder y sabiduría. Hubo un proceso. Y ese proceso fue invisible para el mundo. Lo mismo pasa contigo. Tu proceso no siempre será visto por otros. Tu crecimiento no siempre será celebrado. Habrá momentos en que parecerá que nada cambia. Pero en realidad Dios está escribiendo en tu interior lo que luego será manifestado en público. Aquí está lo profundo. El silencio de la Biblia es también el silencio de Dios en tu vida. Ese silencio que desespera, que inquieta, que nos hace dudar. Pero el silencio nunca es ausencia. El silencio es trabajo invisible. Es semilla que germina bajo tierra. Cuando entendemos esto, dejamos de temerle al vacío. Dejamos de pensar que los años ocultos son años desperdiciados. Empezamos a verlos como años de siembra. Como el tiempo donde Dios escribe capítulos que aún no podemos leer, pero que un día serán revelados. Ahora imagina otra perspectiva. ¿Qué pasaría si Jesús hubiera dejado un manual detallado de lo que hizo en esos años? Quizá nos habríamos obsesionado con copiar rituales, viajes, prácticas externas. El silencio, en cambio, nos obliga a mirar más profundo. A no copiar pasos, sino a descubrir principios. A no repetir fórmulas, sino a vivir experiencias. Ese es el verdadero mensaje oculto. Cada persona tiene su propio tiempo de Nazaret. Ese lugar común, invisible, en el que no parece pasar nada, pero donde Dios está preparando todo. Si Jesús necesitó pasar por su Nazaret, nosotros también. Y lo que el mundo llama años perdidos son, en realidad, los años en los que se gana la batalla más importante, la batalla del carácter. Por eso el silencio bíblico es también una enseñanza de humildad. Nos dice: no corras. No quieras mostrar frutos antes de tiempo. Confía en el proceso oculto. Porque si el Hijo de Dios pasó por él, tú también lo necesitarás. Hay algo más. El silencio nos recuerda que la historia de Jesús no cabe en un libro. Que la revelación de Dios no puede encerrarse en unas páginas. El Evangelio escrito termina, pero el Evangelio vivido continúa. Y ese Evangelio lo escribes tú con tu propia vida, en tus propios años de búsqueda, de preguntas y de silencio. Jesús mismo lo insinuó. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden comprender. Esas palabras son un eco del vacío. Un recordatorio de que la revelación siempre es progresiva. Dios no lo dice todo de una vez. Dios habla, calla,
y luego vuelve a hablar. Y en ese ritmo, nos forma, nos transforma, nos prepara. Así que el mensaje oculto no es un secreto enterrado en alguna biblioteca perdida. El mensaje oculto eres tú. Eres tú viviendo tu proceso, enfrentando tu silencio, descubriendo que lo invisible también es parte del plan divino. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántos años has sentido que Dios no responde? ¿Cuántas veces creíste que estabas olvidado? ¿No será que estabas en tus años de Nazaret? Ese tiempo en el que no hay escenario, no hay multitudes, no hay reconocimiento. Pero sí hay formación. La formación que un día saldrá a la luz. Jesús salió de ese silencio con poder, con claridad, con autoridad. Tú también saldrás. Tu silencio no será eterno. Tu Nazaret no será para siempre. Y cuando llegue tu tiempo, todo lo que Dios sembró en lo secreto florecerá en lo público. Ese es el mensaje oculto. Que detrás del silencio hay propósito. Que detrás del vacío hay vida. Que lo que no se escribió en la Biblia está escrito en tu corazón. Así que la próxima vez que leas los evangelios y encuentres ese hueco, recuerda, no es un olvido. Es una invitación. Una invitación a confiar en lo invisible. A abrazar tu proceso. A creer que el silencio también es parte de la voz de Dios. Porque si el Hijo de Dios caminó 20 años en silencio, entonces tú y yo también podemos aprender a escuchar lo que Dios susurra cuando parece no decir nada. Las huellas en sus enseñanzas. Aunque los evangelios no describan los años ocultos de Jesús, hay algo que sí dejaron muy claro, el poder único de sus enseñanzas. Y si observamos con atención, podemos encontrar huellas, destellos, pequeñas señales que parecen apuntar hacia una sabiduría más amplia de lo que se conocía en su tiempo. Jesús fue criado en Nazaret, en una región marcada por la mezcla de culturas. Allí convivían la tradición judía, las influencias griegas, las huellas de Roma y hasta ecos de pensamientos lejanos. Cuando abrimos sus palabras, podemos escuchar esos tonos, esas resonancias. No para disminuir lo divino de su misión, sino para comprender que su mensaje abrazaba algo más grande que una sola frontera. Piensa en esto. Jesús hablaba del perdón de una manera que rompía con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En su lugar, enseñó, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los odian. Ese salto radical recuerda también principios que se encuentran en otras tradiciones, como la compasión budista o el concepto hindú de ahimsa, la no violencia. ¿Casualidad? ¿O será que la sabiduría divina habla en distintas lenguas a lo largo de la historia humana? Jesús habló del reino de Dios como algo que no llega con apariencias externas, sino como algo que está dentro de ustedes. Esa idea resuena con lo que filósofos griegos como Sócrates ya habían dicho, que el verdadero conocimiento no se encuentra afuera, sino dentro del alma. También recuerda la noción mística de muchas culturas antiguas que afirmaban que lo eterno habita en el interior humano. ¿No es asombroso? Jesús, un carpintero de Nazaret, sin títulos académicos, sin pertenecer a la élite religiosa de su época, hablaba con una profundidad que dialogaba con la filosofía del mundo entero. Esto no significa que él copiara o imitara otras voces. Más bien, significa que su misión revelaba una verdad universal que late en todos los rincones de la historia, pero que en él alcanzó su plenitud. Otro ejemplo, la parábola del buen samaritano. Jesús rompe los límites de la religión organizada y muestra que el prójimo no es el de tu misma fe, ni el de tu misma nación, sino el que actúa con misericordia. Ese principio encuentra un eco en enseñanzas de Confucio, quien siglos antes había dicho, el hombre superior se preocupa por la virtud, el hombre común se preocupa por el beneficio. Ambos, desde mundos distintos, apuntan a lo mismo, la grandeza no está en la forma externa, sino en el amor que se practica. Pero hay algo más profundo. Jesús no solo enseñó sabiduría, la encarnó. Mientras los filósofos hablaban en aulas, él hablaba en los caminos, en las casas, junto a los enfermos. Su enseñanza no era teoría, era vida.
Y ese es el sello único que lo distingue de todos los demás. El eco de otras tradiciones nos ayuda a ver que la verdad de Dios no se limita a un pueblo o a un idioma. La luz siempre brilló, de una u otra forma, a lo largo de los siglos. Pero en Jesús, esa luz se hizo carne. Lo que antes eran fragmentos de sabiduría en diferentes culturas, en él se volvió un fuego completo. Muchos estudiosos han tratado de especular, ¿viajó Jesús a Egipto, a India, a Grecia? La Biblia no lo dice, y quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero más allá de teorías, lo que sí sabemos es que sus palabras reflejan un horizonte más ancho de lo que su entorno inmediato parecía ofrecer. Y esto no es casualidad. Es la señal de que el Espíritu de Dios no tiene fronteras. Que su verdad, aunque fragmentada en distintas tradiciones, se reunía en la persona de Jesús. Observa también cómo hablaba del amor. No solo como un sentimiento, sino como la esencia de la vida misma. En esto conocerán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El amor, para él, no era un mandamiento frío, sino la energía que sostiene el universo. Eso mismo lo intuyeron poetas persas, sabios orientales y pensadores antiguos. Pero solo en Jesús ese amor se reveló como rostro, como persona. Por eso podemos decir que las huellas de los años ocultos de Jesús no quedaron escritas en un libro, quedaron impresas en la manera en que habló, en la manera en que vivió. En el modo en que abrazó tanto a un leproso como a un rico fariseo. Su mensaje llevaba el aroma de algo eterno, algo que no pertenece solo a una época, sino a todas las épocas. Y tal vez ese sea el secreto del silencio, que no importa dónde estuvo Jesús físicamente en esos años, porque lo esencial es lo que trajo consigo cuando reapareció. Lo que trajo fue un mensaje capaz de conectar con la sed de cada cultura, de cada corazón, de cada tradición humana. Así, el silencio de la Biblia se convierte en una revelación. No importa si Jesús estuvo en India o en Egipto, porque su verdadera huella está en que sus palabras pueden resonar tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el corazón de un campesino como en la mente de un filósofo. Las enseñanzas de Jesús nos muestran que la verdad de Dios no tiene dueño, no tiene una sola bandera. Y, sin embargo, en él esa verdad se concentró, se encarnó, se hizo carne y sangre. Ese es el milagro, que las huellas de sus años ocultos no se leen en un mapa, sino en cada palabra que transformó la historia. Y esas huellas siguen vivas hoy, recordándonos que la voz de Dios puede callar en lo externo, pero nunca deja de hablar en lo profundo. Reflexión personal y espejo espiritual. Hasta aquí hemos recorrido el misterio, los años ocultos, las teorías, las huellas en sus palabras. Pero ahora viene lo más importante. Porque este silencio no es solo un vacío histórico, es un espejo. Un espejo que refleja algo profundo de nuestra propia vida. Piensa en tu historia personal. ¿Cuántos años de tu vida parecen perdidos, ocultos o inútiles? Momentos en que sentiste que no pasaba nada, que no avanzabas, que tu vida no tenía voz ni propósito. Quizás fueron años de enfermedad, de fracaso, de trabajo anónimo, de luchas silenciosas que nadie vio. Años en los que pensaste, ¿qué está haciendo Dios conmigo? ¿Por qué no hay un capítulo abierto en mi historia? Eso mismo pasó con Jesús. La Biblia guarda silencio sobre casi 20 años de su vida. Y sin embargo, esos años ocultos no fueron desperdiciados. Fueron preparación. Fueron silencio fértil. Fueron el taller invisible donde Dios forjó al hombre que luego cambiaría el mundo. Ese silencio, que a primera vista parece vacío, en realidad estaba lleno de sentido. Y lo mismo ocurre contigo. Los silencios de tu vida, los periodos en que parece que nada sucede, son parte del plan de Dios. En ese aparente desierto se está gestando la semilla de lo que vendrá después. Quizás tú también sientes que tu historia no está escrita en letras grandes. Que tus días se parecen más a Nazaret que a Jerusalén. Que lo tuyo es rutina, anonimato, lucha en secreto. Pero recuerda esto. Dios hizo de Nazaret, un lugar desconocido, el escenario donde formó a su Hijo.
¿Acaso no puede hacer lo mismo contigo? El silencio de Jesús es un mensaje para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Para los que creen que su vida no cuenta. Para los que piensan que sus años no tienen valor. El silencio dice, lo que hoy parece pequeño, mañana será fundamento de grandeza. Mírate en ese espejo. Tus años ocultos, tus luchas privadas, tus lágrimas en soledad, no están fuera del plan de Dios. Al contrario, son parte esencial de la obra que Él está escribiendo en ti. Jesús pasó años trabajando como carpintero. Martillando madera, cortando tablas, sudando en el taller. Ese trabajo oculto no fue tiempo perdido. Fue ahí donde aprendió paciencia, disciplina, esfuerzo. Todo eso se reflejaría más tarde en su ministerio. Cada tabla cortada, cada clavo martillado, preparaba sus manos para sanar enfermos, para multiplicar panes, para cargar la cruz. De la misma manera, lo que hoy haces en silencio, lo que nadie ve, tiene valor eterno. Tus actos pequeños, tus fidelidades cotidianas, son el material con el que Dios construye tu misión. Pregúntate ahora, ¿qué parte de tu vida estás despreciando porque parece silencio? ¿Hay algo que consideras irrelevante, pero que Dios quizás está usando para moldear tu carácter? Ese trabajo humilde, esa rutina diaria, ese tiempo de espera, todo puede ser tu Nazaret. El lugar donde Dios está escribiendo lo invisible que mañana se volverá visible. Y aquí viene lo más transformador. El silencio de Jesús nos enseña que el valor de una vida no está en la cantidad de capítulos públicos que tengamos, sino en la profundidad con que dejamos que Dios trabaje en lo secreto. Muchos viven obsesionados con ser vistos, reconocidos, aplaudidos. Jesús, en cambio, vivió décadas en el anonimato y solo 3 años en lo público. Sin embargo, esos 3 años bastaron para cambiar toda la historia. Eso nos invita a preguntarnos: ¿estoy dispuesto a dejar que Dios me forme en silencio, aunque nadie me vea, aunque nadie me aplauda? ¿O necesito constantemente la aprobación externa para sentir que valgo? Quizás tu vida hoy se parece a esos años perdidos de Jesús. Pero recuerda, nada se pierde en las manos de Dios. Todo tiene propósito. Todo tiene sentido, aunque aún no lo entiendas. El silencio de tu vida puede ser tu mayor tesoro, porque es ahí donde Dios trabaja más profundo. No delante de las multitudes, sino en lo secreto del corazón. Jesús mismo dijo: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Él ve lo que nadie más ve. Él conoce las luchas que nadie más conoce. Y en su tiempo, lo revelará. Así que cuando pienses en los años ocultos de Jesús, piensa también en los tuyos. Y entiende, no fueron años vacíos. Fueron años de raíces. Y las raíces siempre crecen en silencio. Tal vez hoy no ves frutos, pero las raíces se están fortaleciendo bajo tierra. Y un día, cuando llegue el momento, darás fruto abundante. El silencio de Jesús no es solo un misterio bíblico, es una invitación personal. Una invitación a confiar en el proceso, a valorar el anonimato, a descubrir que Dios obra tanto en lo visible como en lo invisible. Una invitación a creer que tus años ocultos tienen valor eterno. Por eso, mírate en ese espejo espiritual. Reconoce que tu historia también tiene capítulos silenciosos, y que esos capítulos no son huecos, sino semillas. Semillas que, en el tiempo de Dios, florecerán. Y cuando lo hagan, entenderás que el silencio nunca fue ausencia. El silencio era preparación. El silencio era amor trabajando en lo secreto. El silencio era Dios formando en ti lo que un día cambiará al mundo que te rodea. Volvamos al inicio. Comenzamos este viaje hablando de un silencio. Un silencio que cubre casi 20 años de la vida de Jesús. Un silencio que desconcierta, que despierta preguntas, que nos deja con hambre de respuestas. Y hoy, después de todo lo que hemos visto, entendemos algo poderoso. Ese silencio no es un vacío. Ese silencio es un mensaje. Ese silencio es una revelación.
Dios permitió que la Biblia callara sobre esos años porque el mensaje no estaba en los detalles externos, sino en la enseñanza interior. La preparación silenciosa es tan sagrada como la misión pública. Los capítulos ocultos de una vida son tan valiosos como los visibles. El taller de Nazaret es tan santo como los milagros en Galilea. Jesús no comenzó su ministerio de la nada. No apareció de repente como un rayo en medio de la noche. Se formó en lo oculto. Se fortaleció en lo invisible. Se preparó en silencio. Y aquí está la revelación final. Lo que hoy vives en silencio, lo que cargas sin testigos, lo que enfrentas en tu Nazaret personal. Todo eso es parte de tu misión. Tu vida no se define solo por tus momentos de gloria, sino también por tus años de silencio. Porque en esos años Dios está sembrando lo que un día será cosecha abundante. Este es el ciclo que se cierra. Jesús pasó por años sin ser mencionado, y en ese anonimato se estaba preparando el Salvador del mundo. Tú también tienes capítulos que no están escritos en ninguna página, capítulos que parecen irrelevantes, que nadie recordará. Pero en los ojos de Dios, son capítulos eternos. Por eso este video no es solo información, es un llamado. Un llamado a dejar de despreciar los silencios de tu vida. Un llamado a confiar en que Dios está obrando incluso cuando no lo ves. Un llamado a valorar lo oculto, lo pequeño, lo secreto. Mira tu propia historia. ¿Cuántas veces te has quejado porque no pasa nada? ¿Cuántas veces pensaste que tus años eran vacíos? Hoy entiendes que no hay vacío en el plan de Dios. Solo hay preparación. Solo hay raíces creciendo bajo tierra. Solo hay amor trabajando en lo secreto. El silencio de Jesús nos enseña a esperar con esperanza. Nos enseña que Dios escribe incluso en las páginas en blanco. Nos enseña que lo oculto no es pérdida, es semilla. Y que cuando llegue el tiempo, esa semilla dará fruto eterno. Hoy te invito a tomar una decisión. Deja de despreciar tus silencios. Abraza tu Nazaret. Confía en que cada día, aunque parezca rutinario, aunque no tenga un gran escenario, es parte de la obra de Dios en ti. Si Jesús vivió casi 30 años en anonimato antes de 3 años de gloria, ¿acaso no podrás tú soportar un tiempo de espera? Si el Hijo de Dios honró el silencio, ¿no será que también tú estás llamado a honrarlo? El silencio no es ausencia de Dios. El silencio es el lugar donde Dios trabaja más profundo. Y si lo crees, tu vida se llenará de paz en medio de la espera. Así que este es mi llamado para ti hoy. Confía en los silencios. Celebra tus Nazarets. Cree que Dios está contigo incluso cuando parece que nada sucede. Y cuando llegue el momento, cuando el Padre diga ahora, verás que todo lo que viviste en lo oculto cobrará sentido. Jesús salió del silencio para cambiar el mundo. Tú también saldrás de tu silencio para cumplir tu propósito. Y entonces entenderás que cada lágrima, cada día de anonimato, cada momento invisible, no fue pérdida, fue inversión eterna. Cierra tus ojos un instante. Piensa en esos años de tu vida que consideras vacíos. Ponlos en las manos de Dios. Dile, Señor, haz de mi silencio un taller de preparación. Haz de mi espera un terreno fértil. Haz de mi Nazaret un lugar santo. Y verás que un día, al igual que Jesús, saldrás de ese silencio con una misión clara, con una vida transformada, con una fe inquebrantable. Porque lo que parece silencio, en realidad es Dios susurrando su amor en lo más profundo de tu ser. Ese es el secreto que Jesús nos dejó en los años ocultos. Ese es el mensaje que hoy te transforma. Ese es el ciclo que se cierra. El silencio no es olvido. El silencio es preparación. Y en ese silencio, Dios está escribiendo la parte más hermosa de tu historia. Si te gustó este video, haz clic en el video que aparece en pantalla para aprender más. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.